El Estado y la Revolución, de Vladimir Lenin, es uno de los tratados marxistas más influyentes sobre la naturaleza del Estado, la revolución y la transición hacia el socialismo. Escrito durante los meses turbulentos de 1917, entre la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre en Rusia, el texto de Lenin es a la vez una clarificación teórica y una guía práctica para la acción revolucionaria. En esta obra, Lenin retoma las enseñanzas de Marx y Engels, reafirmando sus ideas frente a las distorsiones reformistas y las interpretaciones erróneas de los anarquistas. 1. Snorre Edvind, el Estado como producto de los antagonismos de clase. Lenin comienza explicando el origen del Estado, basándose directamente en Marx y Engels, especialmente en el Manifiesto Comunista y el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Sostiene que el Estado surge donde los antagonismos de clase no pueden ser reconciliados. El Estado es un instrumento de opresión de una clase sobre otra. En las sociedades capitalistas sirve a la burguesía. En las sociedades feudales servía a la nobleza. Según Lenin, el Estado no es un órgano neutral que se sitúa por encima de la sociedad para mediar intereses, sino un cuerpo especial de hombres armados, como la policía y el ejército, dedicados a mantener la dominación de la clase gobernante. Critica la democracia burguesa, que, aunque aparenta ser inclusiva, en realidad oculta la dictadura de la burguesía bajo formas democráticas. Número 2. Critica al oportunismo y a la distorsión del marxismo. Lenin dedica un esfuerzo considerable a criticar a los oportunistas dentro del movimiento socialista, particularmente a figuras como Karl Kautsky, quienes, según Lenin, diluyeron el núcleo revolucionario del marxismo para adaptarlo a una agenda reformista. Estos oportunistas sostenían que el socialismo podía alcanzarse mediante reformas graduales dentro de las estructuras estatales existentes. Frente a esta postura, Lenin insiste en que el marxismo es esencialmente revolucionario y que la maquinaria estatal existente no puede simplemente ser tomada por el proletariado. Debe ser destruida y reemplazada por un nuevo Estado proletario, como forma de transición hacia la abolición final de todos los estados. Número 3. La dictadura del proletariado. Un concepto central en el Estado y la Revolución es la dictadura del proletariado. Siguiendo a Marx, Lenin sostiene que, tras derrocar a la burguesía, la clase trabajadora debe establecer un Estado transitorio para reprimir la resistencia de las clases derrotadas y organizar las bases económicas y sociales de una sociedad sin clases. Esta dictadura no es la de un individuo o de una élite pequeña, sino el dominio de la mayoría, los trabajadores, sobre una minoría, los antiguos explotadores. Lenin señala la Comuna de París de 1871 como ejemplo práctico: delegados elegidos directamente, sujetos a revocación inmediata y sin salarios superiores a los de un obrero. La extinción del Estado. Uno de los temas más célebres de Lenin en esta obra es la extinción del Estado. Bajo el socialismo, a medida que las diferencias de clase desaparecen, las funciones coercitivas del Estado disminuirán. Finalmente, en la sociedad comunista, donde no habrá clases ni explotación, el Estado dejará de ser necesario y se extinguirá. Lenin enfatiza que este proceso no puede ocurrir inmediatamente tras una revolución proletaria. Primero, la clase trabajadora debe utilizar su Estado para suprimir a la burguesía y defender la revolución. Solo tras lograr la igualdad económica y social, surgirán las condiciones para la desaparición gradual del aparato estatal. 5. La democracia en el periodo de transición. Lenin analiza cómo la democracia cambiará en la transición hacia el socialismo. Bajo el capitalismo, incluso las repúblicas burguesas más libres son, en realidad, dictaduras de la burguesía. En la etapa inicial del socialismo habrá una dictadura del proletariado, que será una democracia para la mayoría, los trabajadores, y una represión para la minoría, los capitalistas. Esta democracia obrera sería mucho más completa y participativa que la democracia burguesa, incluyendo elecciones directas, delegados revocables y medidas para impedir privilegios burocráticos. Sin embargo, a medida que se desarrolla el comunismo, incluso esta democracia proletaria se extinguirá, siendo reemplazada por una simple administración de las cosas y la gestión de procesos de producción. 6. La Comuna de París como modelo. La Comuna de París ocupa un lugar central en el análisis de Lenin. Alaba sus innovaciones estructurales, como la abolición del ejército permanente y la sustitución de las instituciones burocráticas por consejos, comunas, elegidos
elegidos directamente por los trabajadores. Lenin insiste en que las lecciones de la Comuna deben ser comprendidas y aplicadas. El aparato estatal no debe ser tomado intacto, sino destruido y reemplazado por instituciones auténticamente proletarias y radicalmente democráticas. Número 7. Polemizando contra el anarquismo. Aunque Lenin coincide con los anarquistas en que el Estado debe desaparecer, los critica duramente por rechazar la necesidad de un Estado proletario transitorio. Según él, los anarquistas son ingenuos al pensar que se puede derrocar a la burguesía sin una organización coercitiva. Por eso, Lenin defiende una postura dialéctica. El Estado debe ser utilizado temporalmente como instrumento de la dictadura proletaria, pero siempre diseñado de manera que su extinción sea posible y efectiva. 8. El papel del partido de vanguardia. Aunque el Estado y la revolución no se centra explícitamente en el papel del partido, la idea está implícita. Lenin cree que la clase trabajadora debe ser guiada por un partido revolucionario que encarne la conciencia política más avanzada del proletariado. Este partido de vanguardia debe dirigir tanto la insurrección revolucionaria como la construcción de las nuevas instituciones proletarias. 9. La naturaleza incompleta de la obra. Cabe destacar que el Estado y la revolución quedó incompleto. Lenin tenía la intención de escribir capítulos adicionales sobre las medidas concretas para construir el socialismo, pero los acontecimientos de la Revolución de Octubre y la Guerra Civil subsiguiente lo alejaron de la actividad teórica para dedicarse a la práctica política. Aún así, el texto se mantiene como una exposición poderosa e influyente de la teoría marxista sobre el Estado y la revolución. 10. Impacto y legado. El Estado y la revolución se convirtió en un documento fundamental para la teoría política soviética y para muchos otros movimientos comunistas en todo el mundo. Modeló la práctica política de los bolcheviques tras la toma del poder en octubre de 1917 y justificó la creación del Estado soviético. Sin embargo, algunos críticos sostienen que la interpretación de Lenin contribuyó al establecimiento de un sistema altamente centralizado y autoritario en la Unión Soviética, alejado de la democracia directa que describía en su obra. Se argumenta que, en la práctica, la dictadura del proletariado se convirtió en una dictadura del partido sobre el proletariado. Pese a estas críticas, el Estado y la revolución sigue siendo considerado un clásico de la teoría revolucionaria, un texto esencial para comprender la visión marxista del Estado y un poderoso llamado a la transformación revolucionaria.